Entonces sean ustedes bienvenidos. Estamos entonces con lo que corresponde a la conferencia de los actos introductorios del proceso penal guatemalteco, específicamente en esa parte introductoria del derecho penal, la parte de instrucción, esa fase de investigación que tiene y ocupa el Ministerio Público y que dará origen a la persecución penal inicial, específicamente por el ente acusatorio del Estado, donde ellos recolectarán, tomarán en consideración todos los medios de convicción necesarios y hasta este momento únicamente como medios de convicción, no como elementos de prueba, ¿verdad? Que ese es en otra fase procesal en la que el Ministerio Público tendrá que aportar esa línea de investigación, esa plataforma jurídica, esa plataforma fáctica que el Ministerio Público tendrá para poder presentar en esa etapa procesal oportuna. Y en ese sentido debemos de tomar en consideración, ya entrando en materia, después de haber dado un preámbulo específicamente de lo que corresponde a los actos introductorios del proceso penal, lo que es el derecho penal y lo que corresponde al derecho procesal penal. Definitivamente, pues, ¿qué son los actos introductorios del proceso penal? Y estos definitivamente constituyen la forma de iniciar del proceso penal, haciendo de conocimiento a la autoridad competente un hecho contrario a la ley penal, un hecho antijurídico, ¿verdad? Un hecho que violenta el ordenamiento jurídico tutelado a través de los bienes jurídicos tutelados que el Estado debe de resguardar a la sociedad guatemalteca y que pone en movimiento el aparato de persecución penal del Estado. Ese aparato de persecución penal del Estado, de que definitivamente el Ministerio Público, a través de su ley orgánica y de lo que dispone específicamente la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley, lo que corresponde al Código Procesal Penal, el Ministerio Público en ese principio de objetividad que debe de tener el Ministerio Público en la averiguación de la verdad, ¿verdad? De los fines principales del proceso penal. Esa parte específicamente incidental que tiene el Ministerio Público en la persecución penal, en la promoción de la persecución penal, en esa incidencia que tiene cuando se recibe y se tiene de conocimiento una noticia criminal, ¿verdad? Esa noticia criminal que se debe tomar en consideración, como lo hemos visto en la teoría general del delito, en una acción o una omisión de que está revestida específicamente y considerada en base al principio de legalidad, de conformidad al artículo número 1 del Código Penal y el artículo 1 y 2 en la garantía criminal y lo que corresponde a la garantía del proceso, la persecución penal específicamente por una acción o omisión considerada como delito o falta. Delito como género y especie, el delito y la parte específicamente de las faltas. En la clasificación doctrinaria de los delitos por su gravedad, ¿verdad? De esa manera, en el sistema bipartito que tiene Guatemala, de conformidad al Código Penal en su parte especial, ¿verdad? En esa parte de lo que denomina específicamente de los delitos y de las faltas. En ese sentido, otras definiciones que se le ha podido dar a lo largo del estudio jurídico, pues debemos denominar que Jimeno Sendra lo menciona como la iniciación de esa fase instructora, ¿verdad? Que se produce mediante la puesta en comunicación ante el órgano jurisdiccional de una noticia criminal, noticia criminis, o sospecha de la comisión de una acción que revista las características de delito o falta. Debemos de tomar en consideración algo bien importante, algo que mencionábamos el día jueves en la conferencia específicamente de la teoría general del delito, algo de suma trascendencia. Toda la sociedad guatemalteca en el conocimiento del derecho deberían de tener esa instrucción de considerar esa parte de la teoría general del delito, porque debemos de tomar en consideración qué es esa formación que debe de tener la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es esa promoción específicamente de la erradicación de la criminalidad y esa política criminal que debe de tener el Estado en la orientación social de cuáles son los delitos? Ejemplo, ustedes podrán ver publicaciones del Ministerio Público que mencionan: si prestas tu cuenta, puedes ir a la cárcel sin darte cuenta. Son promociones de educación social que el Ministerio Público ha implementado, porque la incidencia en la comisión de hechos delictivos del delito específicamente de extorsión se han dado y se han involucrado a personas incluso de la tercera edad, personas específicamente de que no tienen ni siquiera el conocimiento y viene una persona A a una persona B y le indica: señora, fíjese de que yo
necesito recibir una remesa del extranjero, me van a depositar 15,000 quetzales porque tengo que operar a una persona. Y las personas dentro de su buena fe acceden a prestar sus cuentas bancarias. Y en el momento de acceder a prestar sus cuentas bancarias, en el momento de que se constituye o se consuma el delito, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos allá en el artículo 11 del Código Penal, específicamente en la comisión de los hechos delictivos, cómo se da esa forma, ¿verdad? A partir del artículo 11, de los delitos dolosos, de los delitos culposos, del delito consumado, artículo 13, la tentativa imposible. A partir de estos artículos, nosotros hemos podido ver cuál es la participación de la persona y la incidencia de la persona dentro de un delito o una falta. Y también la responsabilidad penal que estos adquieren en la comisión de un delito o una falta. Esa promoción que tiene específicamente el Ministerio Público para la educación social es algo que deberían de tener todas las personas. Lamentablemente no se da de esa forma, ¿verdad? No se da de esa forma y en muchas ocasiones muchas personas no tienen el conocimiento de causa. Y recuérdense ustedes de que ante la ley de un ordenamiento jurídico de tendencia obligatoria, un derecho positivo vigente y de que es de carácter obligatorio y de conocimiento obligatorio para las personas no pueden alegar ignorancia. La falta de ilustración posiblemente en algún momento, en algunos casos específicos y dependiendo de las regiones que se puedan brindar, como lo vimos en la teoría general del delito. Pero en este principio de legalidad que impera el proceso penal, no podemos alegar nosotros ignorancia, no podemos alegar nosotros desconocimiento, porque ante la violación de un derecho, ante la vulneración de un bien jurídico tutelado y la participación activa de una persona dentro de una estructura criminal, con el ejemplo que les he brindado, no se puede alegar ignorancia, específicamente con el ejemplo que les he demostrado. Entonces, esas características que revisten a la comisión de un delito, es posible que las personas, al tener conocimiento de la noticia criminal, para poner en funcionamiento el órgano del Estado encargado de la persecución y promoción penal, pueda ser de que ellos tengan el conocimiento o crean de que se dé un hecho antijurídico, una acción ilícita, ¿verdad? Esa acción criminal. Es posible. Ante esa posibilidad de conformidad con el artículo 28 y lo que hemos mencionado específicamente a lo que es la forma de recepción de las denuncias, el Ministerio Público, los juzgados y como veremos más adelante, no pueden limitarse a la postura de tomar una denuncia o no de esa manera. Si es delito o es falta, definitivamente el Ministerio Público tomará las decisiones porque el Ministerio Público no puede perseguir faltas de conformidad específicamente al Código Procesal Penal del artículo 23 en adelante, ¿verdad? Lo que corresponde específicamente a la acción penal, a la acción pública, dependiente en la acción pública, específicamente en las clasificaciones de las acciones penales en el artículo 24, artículo 25 bis, ¿verdad? En la acción pública específicamente que el Ministerio Público no puede conocer de faltas. Entonces, el aparato de persecución del Estado se pondrá en movimiento si el hecho y la noticia criminal que se constituye como delito o falta tomará en consideración si se puede perseguir penalmente. Las formas y los medios, las medidas desjudicializadoras que estaremos viendo el día lunes en la parte final de la conferencia, pues serán un poquito más allá de lo que corresponde a una función administrativa, una función del órgano específico del Ministerio Público para dirimir aquellas controversias en los delitos de que se pueda dar una medida desjudicializadora como un método alterno de solución de conflictos en esa parte en específico. Y Alberto Binder menciona, bien se puede afirmar que en el comienzo del proceso penal se halla la vida social. Y aquí me voy a detener antes de poder seguir. ¿Por qué? Los que pudieron escuchar Los Exploradores de las Cavernas lo pudieron haber descargado en una plataforma digital o el libro que se les ha enviado de los Exploradores de las Cavernas en un caso hipotético. Acá Alberto Binder menciona que se puede afirmar que el comienzo del proceso penal se halla en la vida social. Ustedes se recordarán dentro del análisis que se hizo dentro de los magistrados en una postura donde se quedan atrapados cinco compañeros en una vida en una caverna, donde se da ya la implementación del canibalismo por sobrevivencia.
uno de los magistrados mencionaba y específicamente decía de que la naturaleza del hombre por su sobrevivencia tendía a esa forma de evolución para poder sobrevivir. Y mencionaba también en esa parte en específico que el hombre solo puede cometer acciones antijurídicas en el seno de la sociedad, porque es la razón de ser, la vulneración de los derechos sociales, la vulneración de las personas en sociedad y como una normativa de ordenamiento jurídico dentro de una sociedad. Alberto Binder en esa posición específicamente del justnaturalismo del derecho penal lo menciona de esa manera y menciona adicional, el proceso penal comienza por enfrentarse ante un hecho social o un conflicto del que se sabe muy poco. Dentro de esto, sin embargo, por una vía las autoridades del Estado le han encargado la investigación de los delitos y se debe de enterar estos canales a través de los cuales ingresa la primera información y por eso mismo se les puede considerar como los que le dan nacimiento al proceso penal y se le denominan actos iniciales del proceso y que revistan las características de delito. ¿Por qué? Porque en el momento de que se toma en consideración de un conflicto social, de la injerencia o la postura específicamente de una promoción de la persecución penal por la comisión de un delito que transgrede la normativa penal, que vulnera derechos de las personas, los bienes jurídicos tutelados por el Estado y que el Estado a través del jus puniendi debe de perseguir penalmente en la administración de justicia y como repercusión de la comisión de un hecho delictivo en esa forma del derecho penal que es una retribución al daño causado, se le impone una sanción, lo que se le denomina una pena. Esas son las orientaciones y los fines que trascienden. Pero ¿cómo se da inicio? Se da inicio a través de una noticia criminal que veremos más adelante cómo se puede dar origen, en qué momento se da origen y cuándo el Ministerio Público incluso debe de conocer de oficio una persecución penal y lo veremos con ejemplos específicamente de esto. Me detengo acá, compañeros, y pregunto si hay alguna duda. No, licenciado. No, licenciado, gracias. Muy bien. Si no hay ninguna duda, continuaremos. Y acá dentro de los actos introductorios del derecho penal, nosotros encontramos la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Casos específicos de que nosotros como abogados litigantes, en muchos de los casos, debemos de tomar en consideración de que existen personas que nos van a buscar a nosotros para que nosotros podamos plantear una denuncia, que podamos plantear una querella, que podemos plantear específicamente estas posturas. Este caso en específico lo veremos en su incidencia con cada uno de ellos. Tenemos que tomar en consideración de que ahora y hoy en día el Ministerio Público ha puesto, ahorita voy María André, el Ministerio Público ha puesto a la sociedad guatemalteca unos medios electrónicos para poder poner denuncias electrónicas sin necesidad de asistir a la oficina de atención permanente. Pero aún con esto, las personas buscan a los abogados para poder plantear denuncias penales. Y en ese sentido, no es más que una posición de un memorial ante la comisión de un hecho delictivo o falta, ¿verdad? Yo les estaré proporcionando un material de una querella en un material editable para que ustedes lo puedan tener en su formación académica. Adelante, María Andrés Cifuentes, es un gusto saludarle. Muy buenos días. Buenos días, licenciado, mucho gusto. gusto. Solamente tengo una duda. ¿Esas 4 fases son fases de los actos introductorios o fases de algún proceso? Esa es mi duda. María André, no son fases, sino que estos son los actos introductorios del proceso penal. Estos son los actos introductorios con los que se dará inicio a una persecución penal. En la interposición de una denuncia ciudadana, ante la interposición de una querella, ante la prevención policial de Policía Nacional Civil a través
de una comisión de un delito donde se puede dar la flagrancia y la captura flagrante de una persona, o bien con la aprehensión de una persona y la prevención policial de la noticia criminal ante un juez, y el conocimiento de oficio. Estos cuatro constituyen, María André y compañeros, los actos introductorios del proceso penal. Estas cuatro formas o estas cuatro modalidades son las formas en las cuales nosotros ponemos de conocimiento al órgano de persecución del Estado la posibilidad que una o varias personas han cometido hechos delictivos, hechos antijurídicos o lo que le denominamos nosotros delitos, ¿verdad? Estas son las cuatro, María Andrés, con las que se puede dar inicio a una persecución penal. Gracias, licenciado. Es un gusto. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Y así con estas cuatro se da origen al inicio, al inicio del proceso penal, así como así en el caso específico de la persecución penal y la promoción de la persecución penal por el Ministerio Público. Y les mencionaba que les estaré compartiendo yo una querella en formato editable para que ustedes lo puedan tener. Si ustedes me preguntan qué diferencia existiría entre la querella y entre la denuncia de manera escrita, las mismas formalidades. Lo único que le tendrían que cambiar sería, en el acápite sería únicamente, en vez de querella, se le colocaría denuncia. Entonces, hoy ustedes, a partir de esta conferencia, tendrán un formato editable para interposición de una denuncia, ¿verdad? De esa manera, con el auxilio de un abogado litigante, ¿verdad? Esa es la promoción en específicamente del por qué poner una denuncia, una querella de manera escrita. De lo contrario, está el mecanismo electrónico de interposición de denuncia del Ministerio Público y la oficina de atención permanente en las diferentes auxiliaturas, en las diferentes fiscalías del Ministerio Público a través de los departamentos y los municipios de Guatemala, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a empezar viendo específicamente los derechos, ¿verdad? Del artículo 71 del Código Procesal Penal. Ubiquémonos en el artículo 71 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Ingresemos, ¿verdad? Estemos en el Código Procesal Penal y menciona, ¿verdad? Derechos. Los derechos que se entenderá por primera, aquí menciona el artículo 71. Este es del Código Procesal Penal y menciona: se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal que establece este código. De esa manera, ¿dónde encontramos esta parte? En el segundo párrafo del artículo 71. En el segundo párrafo del artículo 71. Coloquemos en el primer párrafo del artículo 71, primer acto del procedimiento. Primer acto del procedimiento. Y en el artículo mismo 71, en el primer párrafo, hace referencia: los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado pueden hacerlos valer por sí mismo o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. En ese sentido, compañeros, mencionábamos nosotros en maestría y preguntaba a un abogado, preguntaba en maestría y decía: yo estando en una fiscalía, viene un abogado y me presenta un memorial solicitando copia del expediente de investigación. Y en base al principio de publicidad constitucional, en base a ese principio de publicidad y en base al artículo 71, primer párrafo, los actos son públicos para las partes. Son públicos para las partes. Y en ese caso, el artículo 71 es puntual y claro de que se debe de dar desde el primer acto
del procedimiento dirigido en su contra. De esa manera, y en base al principio de publicidad del artículo 14 de la Constitución Política de la República y en base al artículo de principio de defensa del artículo 12 de la Constitución Política de la República, es menester del Ministerio Público dotar de la posibilidad a la persona de que conozca los motivos y causas por los cuales se le está persiguiendo penalmente o se tiene una fase de instrucción y de investigación en su contra por la posible comisión de hechos que revistan las características de delito. De esa manera es que se debe de dar. Y adicional, las faltas cuando ocupe específicamente al régimen de faltas o a la calidad de las faltas, ¿verdad? Entonces, me detengo acá, compañeros, y pregunto nuevamente si hay alguna duda. Esta es, se le denomina el primer acto del procedimiento. Pregunto si hay alguna duda. Licenciado, disculpe nuevamente. Sí, María André. Tengo una duda. Fíjese que yo tengo un código penal y código procesal penal. Estoy exactamente en el artículo 71, pero dice delito continuado, no derechos. No sé si esté en lo correcto yo con esta ley o... Yo creo que usted está en el Código Penal. Código penal y sí, en el penal. delito continuado está en el Código Penal. Ahorita en este momento estamos en el Código Procesal Penal, ¿eh? Ok, entonces de pronto viene dividida, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es que sí, aquí está. Tiene razón, disculpe, es que no lo había, yo estaba en el otro código, es cierto. Disculpe. Sí, eso, sí, María André, Código Procesal Penal. Ahorita en este momento nos vamos a enfocar en el Código Procesal Penal, porque en este momento nosotros ya estamos en las incidencias específicamente de la persecución penal, cómo se pone en conocimiento de la autoridad competente la persecución. Entonces, de momento, dejamos de lado el Código Penal y nos quedamos solo con el Código Procesal Penal, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Adelante, Juan Carlos, es un gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimado licenciado. Mucho gusto saludarle. En cuanto a ese tema del primer acto, es factible que el Ministerio Público de ahí para adelante deba de convocar a la persona que está siendo investigada. Póngase en el caso de una persona que van a hacer un anticipo de declaración testimonial, debe de convocarla. ¿Hay obligación de parte del Ministerio Público? Debemos de tomar en consideración, Juan Carlos, lo siguiente. En el momento que se pone en conocimiento al Ministerio Público de la comisión de un delito, el Ministerio Público deberá, en base, y ese deberá es como principio fundamental y de la forma obligatoria que el Ministerio Público debe de dar. Y le voy a responder con el artículo 5 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los fines del proceso? Los fines del proceso. Veamos el artículo número 5 del Código Procesal Penal. Y menciona, a ese artículo 5 le colocamos como epígrafe, fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, de conformidad al sistema bipartito que utiliza Guatemala. La averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Al Ministerio Público le ocupa específicamente los delitos. Marquemos con rojo esa parte que le acabo de dar lectura. 2. Las circunstancias en que pudo ser cometido. Número 2. Número 2. Número 3. El establecimiento de la posible participación del sindicado. Número 3. El establecimiento de la posible participación del sindicado. Número 3. 4 y 5 que nos toca ahorita, que no nos ocupa con lo que la respuesta que le daré, pero es el pronunciamiento de la sentencia. Número 4. Y número 5, la ejecución de la misma.
Tomando en consideración esa parte, el Ministerio Público, en su objetividad que debe de tener en la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, el Ministerio Público tiene la obligación de poder llevar a cabo todos los medios de convicción, la recabación de evidencia, la recabación de elementos de convicción necesarios para poder perseguir penalmente a una persona. De esa manera, de conformidad con lo que respecta a la función del Ministerio Público a partir del artículo 107 del Código Procesal Penal. Y menciona artículo 107, función, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de administración de justicia, conforme a las disposiciones de este código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función de investigación dentro del proceso penal. Y el artículo 108 dispone objetividad. El ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. De esa forma, de todas las posibilidades. Y menciona en el artículo 108 bis todas las facultades que el Ministerio Público impera para la persecución penal. Usted mencionaba específicamente con las citaciones y las notificaciones. El Ministerio Público puede citar a personas para que puedan declarar y tener esa declaración testimonial. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque son elementos propios de la investigación para poder recabar información. ¿A quiénes podrá llamar en los peritajes específicamente? Bomberos voluntarios que llegan a una escena del crimen para recabar información y a través de esa puesta en conocimiento de qué fue la incidencia, qué fue lo que encontraron, a qué personas se encontraron con proyectil de arma de fuego, a qué centro asistencial fue remitido. Todas esas posturas. Policía Nacional Civil a través de su informe circunstanciado. A través de ese informe circunstanciado que el Ministerio, que la Policía Nacional Civil extiende específicamente al Ministerio Público para todo lo que corresponde a las incidencias. Incluso lo que nosotros promoveremos como abogados litigantes en un juicio oral y público en la declaración testimonial de testigos, en un interrogatorio de testigos. Incluso si nos vamos a una manera más técnica, perdónenme los estudiantes que todavía están en procedimiento de formación de semestre, los abogados litigantes que están en esta sala de conferencias saben bien de que a través de una apelación de fondo, una apelación especial de fondo, nosotros podemos solicitarle al juez el cambio específicamente de una calificación jurídica de un delito o bien la desestimación de ese delito porque no se ha cometido por incongruentes declaraciones testimoniales de testigos. Entonces, Juan Carlos, de conformidad específicamente al artículo 32 de la Constitución Política de la República, le colocamos al artículo 32 de la Constitución Política de la República citaciones y menciona el objeto de las citaciones. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Pero si el Ministerio Público a usted, Juan Carlos, y compañeros lo citan y le indican, señor Juan Carlos, por favor presentarse a esta fiscalía el día 20 de octubre del año 2022 a las 9 horas para rendir declaración testimonial por la comisión de un hecho delictivo en la Tercera Avenida 7-23, Colonia Landívar, zona 7 de la ciudad de Guatemala, hechos en los cuales usted fue o estuvo presente o fue asistido por bomberos voluntarios y es de suma relevancia su comparecencia. Y al final le colocan, si no se presenta a la citación correspondiente, se ordenará o se solicitará la conducción por fuerza pública. Y aquí hago el paréntesis.
La conducción por fuerza pública no es lo mismo que una aprehensión. Hago la salvedad. Nos fuimos hasta el proceso en sí. Por la pregunta nos vamos hasta el proceso en sí. En esa parte puntual. Me detengo acá, pregunto si hay alguna duda. Si utilicé palabras técnicas y no las comprendieron o utilicé algún procedimiento que no entendieron, por favor, pregunten en este momento. Estamos en los actos introductorios del proceso penal. Hablamos de todo un poco en la explicación que di, pero si tienen alguna duda es el momento oportuno de hacerlo. Juan Carlos, no sé si quedó claro. Solo es que mi pregunta iba dirigida en razón de que si el Ministerio Público tiene obligación de citar al sindicado para ese acto de anticipo de prueba de declaración testimonial, Si a el razón de que ya ministerio, existe un acto, un si primer el acto donde se le ministerio, está señalando como sindicado. si el Ministerio Público considera oportuno hacerlo, lo realizará. En muchas ocasiones, muchas personas son citadas incluso para conciliación en el Ministerio Público, cuando son delitos menos graves o cuando son delitos que tienen trascendencia o poca trascendencia jurídica. El Ministerio Público sí cita para declaración testimonial, pero al sindicado en muchas ocasiones únicamente se le citará o se le ordenará la orden de, se le girará la orden de aprehensión hasta en el momento procesal oportuno, que es la primera declaración. Momento oportuno que él podrá tomar en consideración en una defensa material, lo que corresponde específicamente a la posibilidad de defensa. Pero no necesariamente el Ministerio Público tiene que citarlo. Si el Ministerio Público considera oportuno hacerlo, lo realizará. Ejemplo, delitos específicamente de defraudación y contrabando aduanero. En su momento, yo representé a una empresa que se dedica a hacer piscinas y a vender todo el material de las piscinas y su mantenimiento. Resulta de que en el puerto Quetzal, cuando están en la parte aduanera, sale selectivo rojo en uno de los contenedores que venían de Estados Unidos, de Miami específicamente, hacia Guatemala, y sale selectivo rojo. Cuando abren el contenedor, verifican de que dentro de los bultos que se menciona dentro de la DUCA, mencionaba de que venían cierta cantidad de mercancía, pero dentro de la cierta cantidad de mercancía venían $500,000 de más en productos que incluso alcanzaban la calidad del tamaño de un dedo o de este tamaño, que tenían una cantidad que costaban $10,000, $5,000 cada uno de estos. Ministerio Público, estando allá, se constituye con el agente aduanero y levantan y faccionan un acta que es trasladada a la unidad específicamente de Ministerio Público que está en frente de Torre Margaritas, donde estaba antes el banco, el Banco de Comercio, creo que era que estaba en esquina, en el cuarto nivel específicamente, es trasladada el acta, como la presunción específicamente de la comisión de un hecho delictivo. En ese momento el Ministerio Público sí, para conocer la postura del sindicado, en este caso, se le cita a declaración para que rinda declaración qué fue lo que sucedió. Y como este delito admite la suspensión condicional de la persecución penal como una medida desjudicializadora, el Ministerio Público cree en ese momento oportuno que sí es posible poder citar a la entidad mercantil a través de su representante legal para que rinda esa declaración testimonial y que aporte los elementos de convicción que él considere oportuno para poder llevar a cabo las diligencias. ¿Y por qué, Juan Carlos y compañeros, el Ministerio Público sí lo cita? Lo cita específicamente porque le servirá al Ministerio Público esa declaración, esa reunión de toma de declaración para presentarle al juez de que la entidad mercantil tiene la postura de poder resarcir el daño causado y pagar los impuestos al Estado de Guatemala que el Estado ha dejado de percibir. En esa orientación,
Ahora, en contraposición de lo que mencionaba Juan Carlos, en un delito de extorsión, el Ministerio Público definitivamente no va a mandar a llamar al extorsionador, ¿verdad? O no va a llamar a la persona del crimen organizado y le dirá, presentes acá para rendir declaración, porque se presume que existe un peligro de fuga y un peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, ¿verdad? De esa forma, ese peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad lo estaremos viendo el día lunes en primera declaración, porque estas son parte específicamente de la primera declaración. Entonces, en estos dos ejemplos que he dado, el Ministerio Público estimará conveniente cuándo sí citarlo y cuándo no. No sé si queda claro, Juan Carlos, y pregunto, compañeros, si hay alguna otra duda. Sí, licenciado, muchas gracias. Es un gusto. Siempre tomando en cuenta, compañeros, la objetividad dentro del proceso, ¿verdad? Esa será la trascendencia si el Ministerio Público citará a las partes o no, ¿verdad? Eso será la trascendencia. Y las audiencias conciliatorias que también nosotros estaremos viendo el día lunes también específicamente cuando el Ministerio Público considere de que se puede dar esta parte. Dentro de la persecución penal, ya he mencionado anteriormente, en el artículo 24 del Código Procesal Penal menciona la clasificación de la acción penal y la acción penal se ejercerá de acuerdo a las siguientes clasificaciones. De conformidad a la acción pública, en el artículo 24. Veamos el artículo 24 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Veamos el artículo 24. Y menciona la clasificación de la acción penal. Tenemos la acción pública dependiente de instancia particular o que se requiera autorización estatal y la acción privada. En la acción pública del artículo 24 bis, nosotros encontramos la acción pública que corresponde específicamente al Ministerio Público. Veamos el artículo 24 bis. En el artículo 24 bis menciona acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad. Marquemos eso con rojo, en representación de la sociedad. Todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sean de multa, que estos serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Ese juicio de faltas que vimos hace la conferencia hace un mes y medio aproximadamente, el juicio de faltas, cómo se da la iniciación. Todo lo que sea multa, que la pena principal sea multa, los que corresponden a la seguridad del tránsito, responsabilidad de conductores, ejemplo, y todo lo que corresponde específicamente a las faltas que están contempladas en nuestro Código Penal a partir del artículo número 480, a partir de ese artículo 480, no lo conoce el Ministerio Público. Todos los demás delitos y leyes especiales penales las conoce el Ministerio Público. Repito, todos aquellos delitos que tienen como pena principal la multa, los de responsabilidad por seguridad del tránsito, no las conoce el MP. Y los del artículo 480 en adelante. De ahí en adelante, el Ministerio Público conoce en defensa de la sociedad todos aquellos delitos. Incluso si la víctima se desestima en este caso y es un delito de acción pública, el Ministerio Público lo persigue. Ejemplo, asesinato, parricidio, femicidio. Ejemplos, ¿verdad? Esta parte. Gustavo Perdomo lo conoce el juez de paz. El juez de paz lo conoce a través de una prevención policial por flagrancia que presenta la Policía Nacional Civil. A través de esa noticia criminal, a través de esa prevención policial, el Ministerio Público, perdón, la Policía Nacional Civil pone de conocimiento ante el juez un hecho. Ejemplo A, conduce su vehículo en estado de ebriedad en un retén en la calzada San Juan, es detenido
por Policía Nacional Civil, se verifica que va en estado de ebriedad y con esa prevención policial se pone de conocimiento ante el juez de paz de turno para que le pueda llevar a cabo el juicio de faltas. Y ahí la postura, si es primera declaración o si es específicamente el juicio de faltas, dependiendo de las incidencias que se den. En esa parte, Gustavo, y los compañeros que están con nosotros en esta sala. Ahora veamos la acción pública dependiente de instancia particular. Para su persecución, el órgano acusador del Estado, Ministerio Público, dependerá de instancia particular, salvo cuando mediare razones de interés público los delitos siguientes. Ejemplo, lesiones leves o culposas y contagio venéreo, amenazas, allanamiento de morada, violencia cuando la víctima fuese mayor de 18 años y la víctima fuera menor, la acción será pública. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación de consumos, entre otros. La estafa que no sea mediante cheque, porque la estafa mediante cheque se conoce a través de un juicio de acción privada. La apropiación y retención indebida, los delitos contra la libertad de cultos y sentimientos religiosos, la alteración de linderos, la usura y las negociaciones usurarias, ¿verdad? Mencionan esta parte. O sea, ¿qué quiere decir con la acción pública dependiente de instancia particular? De que se necesita la persecución o la participación de la persona que es víctima o agraviado dentro del proceso. Porque si la persona, la dependiente de instancia particular, el particular no acciona, ya no hay delito perseguible penalmente a consideración de que razonen intereses públicos. Es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que si A es víctima de B, A tiene que permanecer a requerimiento para poder solicitar de que se persiga penalmente. Y lo que respecta a la autorización estatal es lo que nosotros conocemos como la acción pública que requiere autorización estatal, el trámite del antejuicio. El trámite del antejuicio. Y le colocamos en el último párrafo del artículo 24 ter, le colocamos ver artículo 293 del Código Procesal Penal. No vamos a entrar a conocer antejuicio porque no es un tema que nos ocupe en esta forma, ¿verdad? De esta forma. Y la acción privada, compañeros, de que la acción privada está constituida específicamente. Vamos a ver en la acción privada en lo que corresponde al artículo 24 quater. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, los daños, lo relativo a los derechos de autor y la propiedad industrial y delitos informáticos, la violación y revelación de secretos y la estafa mediante cheque, que son de acción privada. De esa parte. Me detengo acá y pregunto si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces, iniciamos ahora con lo que es la denuncia como primer acto introductorio del derecho procesal penal. ¿Y qué es la denuncia? Es el acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por medio escrito o verbal de un hecho contrario a las leyes que rigen nuestro territorio nacional, con el objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. Esta puesta de conocimiento ante la autoridad, ¿cómo la podemos hacer? La podemos hacer ante la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, la podemos hacer de manera electrónica a través de la plataforma del Ministerio Público, la podemos hacer ante un juez competente o ante un juez de turno en la puesta de conocimiento de una denuncia, la podemos colocar ante Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil que se puede interponer de manera verbal o de manera escrita. Si ustedes se encuentran en un lugar en el cual ustedes no quieren acudir a una comisaría, la Policía Nacional Civil tiene la obligación de tomar la denuncia de manera verbal. Ellos le darán un número de folio correspondiente a la denuncia que van a trasladar. El procedimiento que se lleva a cabo será en la forma siguiente. Otras definiciones que se le puedan denominar a lo que corresponde específicamente a la denuncia es un modo de iniciar un proceso, según Raúl Sarti, un proceso penal, y consiste en el acto procesal mediante el cual se pone en conocimiento del tribunal la comisión de un hecho que reviste las características de delito o falta.
denunciar un hecho delictivo ante los tribunales es un deber jurídico de la persona que tenga conocimiento del mismo. De esa forma, ¿verdad? De una forma de cultura de denuncia. Martín Hostos menciona con respecto a la denuncia, es la noticia por la que se pone en conocimiento de determinados órganos la comisión de un hecho presupuestamente constitutivo de delito o falta, que reviste esas características de una acción o omisión antijurídica y que puede ser culpable y que puede ser punible y que el Estado la debe de perseguir a través del jus puniendi, ¿verdad? Para esa retribución que corresponde específicamente al derecho penal y al derecho procesal penal. Y con lo que respecta al artículo 297, con lo que es la denuncia. Veamos el artículo 297 del Código Procesal Penal y veremos específicamente lo que menciona al artículo de la denuncia, ¿verdad? Veamos la denuncia, del artículo 297. Artículo 297 del Código Procesal Penal. Y veamos qué corresponde a la denuncia. Y menciona, cualquier persona deberá, ese deberá como imperativo legal, deberá comunicar por escrito, marcamos con rojo, u oralmente, marcamos con rojo. Esas son las dos formas en las que se puede interponer la denuncia, de manera escrita y de manera oral. Marcamos con rojo y le colocamos 1 y 2. Y menciona a la policía, al Ministerio Público o a tribunal del conocimiento o el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos que se requiera, ¿verdad? Delitos que se requiera. Aquellos delitos que necesitan para su investigación el antejuicio, ¿verdad? De lo que corresponde. Entonces, en esta parte, como compañeros, es de suma importancia tomar en consideración ante las instituciones que se puede interponer la denuncia. Le colocamos ahí, es el acto introductorio, ¿verdad? Es un acto introductorio. Es un acto introductorio. La denuncia. Veamos el artículo 298. La denuncia obligatoria. Artículo 298. Deben denunciar como imperativo jurídico. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública. Los funcionarios y empleados públicos, quienes ejercen el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, quienes por disposición de la ley, de la autoridad o acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo de la administración. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Si se pueden dar cuenta, compañeros, me voy a detener acá. Tenemos acá dentro del artículo 297 y 298 que el mismo artículo menciona el imperativo debe realizarse y menciona los delitos de acción pública. Les pregunto a ustedes, ¿consideran ustedes de que la población en general sabe que es un delito de acción pública? Les pregunto. Entonces, en eso iba orientado cuando dio el preámbulo, indicándoles de que se necesita esa orientación y cultura de los delitos específicamente para que la población tenga esa cultura de denuncia. A excepción, si yo me voy a denunciar propiamente, no, definitivamente, pues no corresponde, ¿verdad? Ahí podemos entrar en encubrimiento propio, una situación como esa, pero yo no me voy a denunciar
de esa forma. O no voy a denunciar a mi cónyuge, o no voy a denunciar a mis ascendientes, a mis descendientes, a mis hermanos o mi conviviente de hecho, ¿verdad? De esa manera. Entonces tenemos la excepción a la regla. Tenemos esa excepción a la regla en lo que corresponde a la denuncia. Y el artículo 16 constitucional hace referencia a la declaración contra sí y contra sus parientes como una garantía. Como una garantía. Como una garantía constitucional. Y menciona el artículo 16 constitucional. Refiere lo siguiente. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo. Ahí va orientado Juan Carlos, por qué el Ministerio Público se puede abstener de citar a una persona o no. Contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Si no hay unión de hecho declarada, Código Civil, si no está declarada la unión de hecho, es una convivencia normal, no hay una unión de hecho. De esa manera. Entonces aquí sí podría entrar la declaración contra la persona, ¿verdad? De esta forma, entonces, mencionamos que el artículo 298, último párrafo, se relaciona con el artículo número 16 de la Constitución. Hacemos esa relación. ¿Puede hacerlo Gustavo o puede abstenerse de hacerlo? ¿Puede hacerlo o puede abstenerse de hacerlo? Se recuerdan específicamente lo que hicimos en la conferencia anterior, ¿verdad? Contra los delitos de la familia, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro por acá. En los delitos contra la familia, ¿verdad? Que esa excepción que existe. ¿Alguna duda? No lo tengo a la vista ahorita en este momento. Pero de que lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Pero es un derecho que le asiste a usted de hacerlo o no hacerlo. Es un derecho que le asiste. Si no hay ninguna duda, continuamos. Excepciones a las obligaciones de declarar, ¿verdad? Artículo 212 del Código Procesal Penal. Artículo 212 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 212 del Código Procesal Penal. Si se pueden dar cuenta, nuestro código no lleva un orden. Por eso hay que darle una lectura adecuada y por eso es de que yo les indico de que debemos hacer la interrelación de leyes. Y menciona excepciones a la obligación de declarar. No están obligados a prestar declaración los parientes cuando sus declaraciones pueden perjudicar a sus familiares dentro de los grados de ley, o sea, hasta el 4º grado de consanguinidad. De esa manera, los adoptantes y adoptados que también entran en una relación de filiación. Los tutores y pupilos recíprocamente en los mismos casos. Sin embargo, podrán declarar previa advertencia de la exención cuando lo deseen. Entonces, Gustavo y compañeros, sí pueden declarar sin ningún inconveniente. Y el contenido de la denuncia. Regresamos al artículo 297. En el contenido de la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho. En lo posible tendrán el relato circunstanciado del hecho. Perdón, aquí es el artículo 299. Con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Artículo 299. Este es lo que corresponde específicamente al contenido de la denuncia. En el contenido de la denuncia. En el ejemplo, yo les estaré trasladando a ustedes un ejemplo de la Policía Nacional Civil,
otra que corresponde al Ministerio Público y el ejemplo de la denuncia o querella. Se los estaré trasladando. Aquí tengo un ejemplo en pantalla específicamente de lo que corresponde de una denuncia y menciona subestación 72-21 del municipio de Panajachel, ¿verdad? Sololá, 5 de noviembre del año 2021. Señor juez de paz local, su despacho. Este oficio lo menciona o lo remite específicamente de la subestación 72-21 de Panajachel, Sololá, ¿verdad? Atentamente me dirijo a usted con finalidad de hacer de usted su conocimiento que hoy, siendo las 8:20 de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Subestación Policial, compareció la señora A, de 50 años, y veamos el artículo 299. Menciona, la denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado, el hecho que lo indica, las posibles participaciones de los agraviados. Asimismo, en el artículo 297 menciona, el denunciante deberá ser identificado. En el artículo 297 y 299. Ahí lo tenemos. Y menciona en la manifestación del hecho circunstanciado que el día de ayer, a eso a las 14:39, cuando iba pasando por un parque de este municipio de Panajachel, un grupo de personas que se ubican en el lugar, ya en mención la empezaron a obligar para que firmara unos documentos que tenían en una mesa, por lo que ella se negó y así de consultarle de qué se trataba. Dichas personas le empezaron a insultar con palabras obscenas y se indicaron que era una forma extranjera drogadicta. De esta forma, esta es una recepción de una denuncia, ¿verdad? Que la hicieron firmar y que la grabaron y que la hicieron firmar los documentos de esa forma. ¿Qué posible comisión de delito se pueda dar? El Ministerio Público, a través de su calificación jurídica que realicen el estudio y análisis de los elementos de convicción, en la toma de declaración testimonial, en la individualización de la persona o del posible sindicado, el Ministerio Público tendrá que tomar en consideración si esta denuncia es constitutiva de delito o no, de esa forma. Acá tienen ustedes en pantalla una forma de una denuncia ante Policía Nacional Civil. De esa manera. Acá menciona Gustavo, dice, la vía más fácil y rápida de denuncia a través de PNCMP o juez, a personarme juzgado directamente ante el Ministerio Público de una vez, Gustavo. Y aún así la celeridad no es tan así, ¿verdad? Yo les voy a explicar cuál será el procedimiento, ¿verdad? De esa forma. Entonces tenemos en esta posibilidad acá el Ministerio Público a través de la Fiscalía Virtual de Denuncias Electrónicas de la Oficina de Atención Permanente, ¿verdad? Acá menciona, vea Gustavo y compañeros, ahora ya no hay necesidad de llegar al Ministerio Público, ¿verdad? A denunciar a una persona. Basta y sobra, con el extravío de documentos. De ahí los remite en el link dentro de la página, le remite que denuncia o qué tipo de denuncia es la que ustedes van a interponer y si es necesario que se apersonen a una oficina de atención permanente o si pueden hacerlo a través de este. Este es por extravío de tarjeta de crédito y tarjeta de débito y extravío de documento personal de identificación. Esto acá tenemos en la Oficina Virtual de Denuncias Electrónicas de OAP del Ministerio Público. Ahora ya no tienen que llegar ustedes a una fiscalía de Ministerio Público a que le tomen una denuncia. Ahora ustedes lo pueden hacer de manera electrónica, de esa forma, ¿verdad? Y si en algún dado caso es contra niños, niñas o adolescentes, en la ciudad de Guatemala está el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, MAINA, que se le denomina, en la zona 1, en la avenida Simeón Cañas. De esa forma, ¿verdad? Si es contra violencia intrafamiliar, está MAIMI, allá en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Está también MAI Villanueva, MAI Misco, y cuando ya son delitos específicamente de otra característica que no sea el que acabo de mencionar, está la Oficina de Atención Permanente en Gerona y en cada uno de sus municipios. De esa manera. Entonces, esta es la forma en la que se interponen las denuncias. Y en el caso de Gustavo, le menciono, Gustavo, es importante hacer referencia. Cuando usted interpone una denuncia y pone en conocimiento al aparato de la persecución penal del Estado, que es el Ministerio Público, usted pone de conocimiento los hechos.
esta oficina traslada o hace una selección o clasificación para asignación a las fiscalías. Se recibe una cantidad de denuncias diarias, pero es grandísima la cantidad de denuncias que se reciben y pasan directamente a la fiscalía, que le dará continuidad a la denuncia. La fiscalía pues tomará las atribuciones necesarias para poder dar la persecución penal que corresponda de esa manera, ¿verdad? Para que tomemos en consideración. ¿Cuánto se lleva a cabo? De la interposición de la denuncia en Ciudad de Guatemala, un ejemplo, de la interposición de la denuncia hasta una toma de declaración o ratificación de denuncia, estamos hablando que puede transcurrir 1 o 2 meses. Eso es lo que puede trasladarse, ¿verdad? O sea, la celeridad va encaminada en esa mora de persecución penal que tiene el Ministerio Público en las denuncias y que estas pueden ser desestimadas o sí pueden proceder o pueden prosperar en la averiguación de un hecho delictivo, ¿verdad? De esa forma. Es importante tomar en consideración y es por esto que muchas personas no denuncian en la creencia racional de este aspecto, en la intervención posterior a la denuncia, artículo 300 del Código Procesal Penal. El denunciante, pongamos con rojo acá, no intervendrá posteriormente en el procedimiento, ni contraerá a su respecto responsabilidad alguna sin perjuicio de las que pudiera corresponder por denuncias falsas. Denuncia falsa que está contenida en el artículo 453 del Código Penal. Entonces, compañeros, no lo liga a ustedes a la persecución continua que el Ministerio Público estará realizando. El Ministerio Público únicamente tomará la razón de ser de la denuncia y si es constitutivo de delito o falta, continuará la persecución penal de esa forma. De lo contrario, no hay ningún inconveniente. Por eso es un deber ciudadano. Alberto Binder lo mencionaba dentro de su definición. Me detengo acá, compañeros, y pregunto si hay alguna duda. Y en caso de Gustavo, le menciono adicional con lo del MP. Si usted presenta la denuncia ante un juez o Policía Nacional Civil, estas se tardarán aproximadamente 15 días para ser remitidas al Ministerio Público. Y esos 15 días entrará la denuncia al Ministerio Público, más el otro mes o 2 meses que se tarden para poder conocer. Entonces estaría perdiendo aproximadamente de 15 días o bien un mes en la interposición de la denuncia. Pero lo puede hacer, claro que lo puede hacer de esa manera. Me detengo acá, compañeros, y pregunto si hay alguna duda con respecto a la denuncia. Con respecto a la denuncia, para poder entrar a lo que corresponde a la querella. Si no hay dudas, continuamos. No, Gustavo, porque el artículo 297 es claro. En el último párrafo del artículo 297 o en la última línea del 297, el denunciante deberá ser identificado. El denunciante deberá ser identificado. ¿Por qué, Gustavo y compañeros? Porque si el denunciante no es identificado, podemos incurrir en esta parte que está acá y que quedaríamos en una absoluta impunidad con esto precisamente, con la acusación y denuncias falsas. ¿Se imaginan ustedes que podríamos colocar denuncias anónimas? Nos denunciarían a nosotros a diestra y siniestra y no se tendría una objetividad en la recepción de denuncias porque cualquier persona colocaría lo que se le ocurra de la persona y de esa manera obstaculizando así la función objetiva del Ministerio Público. ¿Y qué si esa denuncia es falsa? El Ministerio Público se quedaría sin elementos racionales suficientes para poder individualizar a una persona y perseguirlo penalmente por una denuncia falsa que está contemplada con el artículo 453 del Código Penal como una figura antijurídica. Y por eso el Estado
protege el bien jurídico tutelado de las personas de la libertad de acción. Artículo 5 de la Constitución. Artículo 5 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe y no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ellas. En base a esto es que el Estado tutela a la persona y al ciudadano para que no se den este tipo de denuncias falsas. Entonces, no se puede hacer denuncias anónimas. Información de aquello que el Ministerio Público tiene una fiscalía de la narcoactividad, de cuéntaselo a Valdemar, creo que se llama la línea de Valdemar. Esta es una acción que el Ministerio Público tiene, pero con una incidencia de poder perseguir en la recabación de elementos de convicción, ¿verdad? De esa forma. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Por favor, es el momento oportuno de poderlo realizar. No hemos llegado todavía, Reinaldo. Espéreme un poquitito más y ya llegaremos a este conocimiento de oficio. En este conocimiento de oficio, cuando lo veremos, mencionaba un jurista de Estados Unidos la opacidad de la recabación de información, porque cuando se da la publicación en alguna red social de una privacidad, surge a una posibilidad pública ya, ¿verdad? De esa forma. Artículo 117, compañeros, querella. Artículo 117, querella. Código Procesal Penal. Querella. Artículo 117 del Código Procesal Penal. Acusación ante juez o tribunal competente para ejercitar la acción penal contra los responsables de un delito. Y en el artículo 117 encontramos a quien se le considera como agraviado. Y veamos, este código denomina agraviado a la víctima. Se entenderá por víctimas a las personas individuales. Número 1, marquemos con rojo. A las personas individuales. A las personas colectivas. Número 2. A las personas colectivas. Lo que se le denomina en ciencia civil o en la del derecho civil, lo que se le denomina a las personas jurídicas, a la personalidad jurídica, ¿verdad? Se recuerdan las teorías, ¿verdad? La teoría de la ficción legal, ¿verdad? Parte de las teorías de lo que corresponde a la personalidad jurídica. Que hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, teoría general del delito, ¿verdad, compañeros? Aquí nosotros ya tenemos a los que corresponde a las víctimas. Artículo 117, numeral 3. A los representantes de una asociación por delitos cometidos contra la misma y los socios respecto a los cometidos por quienes dirijan o administren y controlen, ¿verdad? Y ahí aparecen más todavía. Las asociaciones en los delitos que afecten los intereses colectivos difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Pongámosle como ejemplo ahí, Fundación Sobrevivientes y Fundación Mirna Mac. Coloquémosle, compañeros, Fundación Sobrevivientes y Fundación Mirna Mac. Continuamos. ¿Y qué es la querella? Según Alex Caroca, menciona que la querella no es más que el acto procesal a través del cual el ofendido de un delito o por un delito contra sus parientes, sus representantes o cualquier persona en el caso de los delitos de acción penal pública, dan inicio a un proceso penal y comparecen a un proceso ya iniciado para perseguir la responsabilidad penal por los hechos
presuntamente ilícitos que señalen interviniendo como parte dentro del proceso. Alex Caroca menciona algo bien importante, la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que es una garantía constitucional y esa presunción de inocencia está revestida específicamente de tutela judicial efectiva dentro de los principios del proceso penal. Artículo 14, presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no haya declarado responsabilidad judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Cuándo es ejecutoriada? Una sentencia cuando causa estado, que ya no existe ningún recurso, ninguna acción que realizar o recurrir en contra de esa sentencia. En ese momento ya es ejecutable, ya es con presupuestos para ser ejecutada de esa manera. Ahora veamos el artículo 302 del Código Procesal Penal. Veamos el artículo 302 con respecto a la querella. Y mencionan el artículo 302. La querella se presentará por escrito. Vean la diferencia entre la denuncia y la querella. La denuncia acepta oralmente y escrito. La querella es plenamente escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener el nombre y apellido del querellante y en su caso el de su representado, su residencia, la citación de documentos que acrediten con su identidad. En el caso de entes colectivos, el documento que ejercita su personería, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones, un relato circunstanciado del hecho con indicación de los participantes, víctimas y testigos, o sea, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo pudo haber sido cometido. Elementos de prueba que anteceden y consecuencias conocidas, la prueba documental en su poder o indicación del lugar en el que se encuentren. Acá encontramos el contenido específicamente de la querella, específicamente. Veamos el 303. En el 303 menciona, cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, este la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada del Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Regreso a la diapositiva anterior. En esta, compañeros, es de suma importancia tener como valoración. Hay dos posibilidades. Una, donde yo estoy siendo víctima y yo pretendo presentar una querella ante el juez. Si en mi localidad yo no quiero llegar a Policía Nacional Civil, yo presento la querella ante un órgano jurisdiccional. Este está obligado a recibirla, dar constancia y remitirla ante el Ministerio Público. De esa forma. Y es lo que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que se tardan aproximadamente 15 días en esas diligencias. Bien, es el caso, si es denuncia o querella presentada ante el Ministerio Público, también la presentamos de manera escrita. Pero existe otra posibilidad que menciona la parte que se presentará ante el juez contralor de la investigación. Resulta ser, compañeros, que regresamos al artículo 116, que es una postura procesal directamente. Cuando regresamos al 116, se refiere a la figura del querellante adhesivo. ¿Cuándo son los querellantes adhesivos? Artículo 116. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir con esto, compañeros? Ya de lo que he explicado anteriormente surge la posición originaria. Si la denuncia ya está interpuesta y la carpeta de investigación ya existe,
Se puede querellar adhesivamente una persona jurídica, una persona natural, que se le pueda haber vulnerado por la comisión de ese delito un derecho a esa persona. Se puede querellar como querellante adhesivo. Ejemplo, Fundación Mirna Mac, Fundación Sobrevivientes, Fundación contra el Terrorismo y tantas fundaciones que existen, con la posibilidad de promover la persecución penal como agraviado de esa forma, ante una denuncia ya promovida, incluso dentro del proceso ya iniciado hasta ese momento, ¿verdad? Estamos. Hasta ese momento es la posibilidad que el querellante puede realizar esa acción. Me detengo acá y pregunto si hay alguna duda. La querella y la denuncia tienen mucha similitud, mucha similitud. Solo que una tiene la posibilidad oral y escrita y la otra solamente escrita. Clases de querella, compañeros, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente en su contenido. Tenemos la querella de acción pública, es la interposición de conocimiento de un delito que pudo haber sido cometido por una persona. La querella de acción pública dependiente de instancia particular, la que promueve la persona como agraviado ante el órgano competente. Y el querellante de acción privada, que esta sí es la querella específicamente para denunciar y poner de conocimiento ante un juez, que el juez de ejecución son los encargados de conocer la querella de acción privada. Son los juzgados de ejecución los que conocerán específicamente la querella de acción privada de conformidad con el juicio de acción privada, ¿verdad? Estas son las posibilidades que se tienen para poder presentar dentro del procedimiento, para que lo puedan tomar en consideración. Les voy a dar el fundamento de el juicio por delito de acción privada, artículo 474. Artículo 474. Artículo 474. Y ese artículo 474 del Código Procesal Penal lo vamos a relacionar con el artículo 122 del Código Procesal Penal como el querellante exclusivo. No es un tema que nos ocupe en este momento, pero sí es de suma importancia que lo puedan conocer. Me detengo acá, compañeros, y pregunto si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, continuamos. La prevención policial. La prevención policial es notificar inmediatamente por parte de los agentes de Policía Nacional Civil al Ministerio Público y al juez competente la noticia criminis, la noticia criminal que tenga sobre la comisión de un hecho que revista las características de delito, el presunto infractor y el relato circunstanciado de lo que consta específicamente en esta posición. Veamos el artículo 304. En el artículo 304 encontraremos la prevención policial como el tercer acto introductorio que estamos viendo en esta mañana. Ya hemos visto la denuncia, hemos visto la querella y ahora vemos la tercera, que es la prevención policial. Y menciona artículo 304. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible perseguible de oficio informarán enseguida y detalladamente al Ministerio Público y practicarán investigación preliminar para reunir y asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público y agentes de Policía Nacional Civil. ¿Qué sucede, compañeros, ante la prevención policial?
La prevención policial nosotros debemos de entenderla específicamente cuando Policía Nacional Civil apersona al lugar donde se da una escena criminal o una escena de crimen. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio Público? Recabar todos los elementos necesarios. No es labor del Ministerio Público recabar, levantarlos porque contaminan una escena del crimen, sino que el Ministerio Público realiza la función de acordonar el lugar. Por eso ven cinta amarilla en muchos de los lugares en lo que se constituye escena del crimen del Ministerio Público, los peritos, para poder realizar levantamiento de cadáveres, para poder recabar información, toda esta escena del crimen totalmente. Esta es la función específicamente de la Policía Nacional Civil. Si dentro del hecho criminal, Policía Nacional Civil tiene aprehensión de las personas, se tiene que individualizar. Y estas personas, a través de la prevención policial, serán remitidas ante un juez de instancia correspondiente si corresponde específicamente a un delito que conoce instancia, ¿verdad? De esa forma, a través de una prevención policial. Y menciona de esta manera, y tengo el ejemplo en pantalla. Dirección General de Policía Nacional Civil, sección de prevenciones policiales y consignaciones anexa a los juzgados de Torre de Tribunales. Señor juez del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno, con sede en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, organismo judicial, a su despacho, en la ciudad de Guatemala, a las 20:06 del día 25 de junio del año 2022, comparecemos ante usted los aprensores. Acá están los nombres de los agentes captores. Acá están los nombres de los agentes captores. Datos personales número 1, y menciona los datos personales del aprehendido, del sindicado, los datos familiares, las características, y hasta abajo menciona lo que corresponde a la aprehensión. El día 25 de septiembre del año 2020 a las 19:30 por los aprensores identificados al inicio, esta prevención policial a bordo de la unidad UA, y hace referencia de la parte conducente. Del hecho circunstanciado, refiere a su información policial los aprensores que en cumplimiento a la orden de aprehensión vigente en contra de hoy puesto a su disposición, y menciona la fecha y la causa y el juez que lo está requiriendo. De esa forma, el detenido no presenta golpes visibles o sin integridad física. Debemos de tomar en consideración lo siguiente, compañeros. Esta prevención policial que se está ejecutando es porque la persona tiene una orden de captura vigente. ¿Qué sucede? Pasa en este caso la persona A, pasa en un retén, Policía Nacional Civil le solicita su documento personal de identificación o licencia de conducir, solicita la solvencia a torre de control de la Dirección de Investigación Criminal DEIC, y cuando ven en la computadora a través de un SUI que se le denomina el Sistema Único de Identificación que utiliza Policía Nacional Civil a través de la Dirección de Policía Nacional Civil, ellos solicitan la investigación, solicitan la recabación. Cuando se realiza la consulta, sale de que el juzgado tal de tal municipio, de tal departamento, según causa penal, requiere la aprehensión de la persona fulana de tal, que se individualiza de la siguiente manera. En ese momento, Policía Nacional Civil aprende en ese momento a la persona, haciendo ejecutar una orden judicial. Postulado número 2. Hipotéticamente, se da el caso de que usted, señor A, se conduce sobre la tercera avenida 7-23, Colonia Landívar de la ciudad de Guatemala, y se hace acompañar de un arma de fuego calibre 9 milímetros marca Jericó. Cuando viene la señora B y la señora C con una cartera en mano, usted se dispone con un arma de fuego a apuntarles y a sustraerles de su propiedad la pertenencia de 5,000 quetzales dentro de la cartera que portaba la señora A y la señora B y la señora C, de un teléfono móvil marca tal,
de la línea tal y el número tal, de esa forma. A bordo de la unidad Guam que circulaba en el sector, Policía Nacional Civil se percata del hecho y de manera flagrante aprende al hoy sindicado. Acá les estoy dando el relato circunstanciado de una prevención policial y por esa prevención policial lo ponen a disposición de un juzgado. Tenemos una participación por acá. ¿Qué pasa si mi cliente tiene golpes visibles y la previsión indica que no existe algo que no coincide con la prevención, lo que indica mi cliente? Vea, o la dirección donde se funda la aprehensión no coincide. Gustavo, perdón, Gustavo, pero usted es abogado, ¿verdad, Lick? Si no, me recuerdo, si no me responde ahí por chat. Creo recordar, creo que sí, me responde ahí por chat. Acá hay dos preguntas en una. Si en algún dado caso ustedes son vulnerados o damnificados por agentes de Policía Nacional Civil que los han lastimado, ustedes tienen la posibilidad y el derecho de poder presentar su denuncia sin ningún problema. Lo pueden hacer. Y si la prevención policial no lo hace, en audiencia el abogado litigante puede solicitar al juez que se certifique lo conducente para que el Ministerio Público realice las averiguaciones por los delitos o posibles delitos de lesiones. Nada más. Y el juez certifica lo conducente y también ordena que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses le realice un peritaje para que se verifique las lesiones que la persona puede cargar o tener en el cuerpo. Y ahí se origina una causa penal diferente. De esa manera. Ahora bien, si la dirección no coincide con el lugar de los hechos y si el Ministerio Público no logra individualizar a la persona con las circunstancias de tiempo, modo y lugar y no logra acreditar eso fehacientemente, pues se cae la plataforma fáctica que el Ministerio Público presenta. ¿Y qué es la plataforma fáctica? Es la hipótesis con la que se basa el Ministerio Público para presentar una imputación de un hecho relevante conocido como delito, de la comisión de un delito y su participación jurídica en él, con las circunstancias de tiempo, modo, lugar y la calificación jurídica provisional y la participación del sindicato. De esa forma, si no coincide, el abogado defensor tendrá la posibilidad de recabar información, extraer información de que en ese lugar nunca se dio ese hecho. Por lo tanto, se puede solicitar una falta de mérito, pero eso lo vemos el lunes. Eso lo vemos el lunes. Acá tenemos las escenas específicamente cómo Policía Nacional Civil acordona los lugares donde se lleva a cabo la realización de levantamiento de elementos de convicción de una escena del crimen de que investigadores, criminólogos y criminalistas dan diferentes conferencias en lo que respecta al embalaje de evidencias recabadas en una escena del crimen. Pregunto si hay alguna duda. Ok, si no hay ninguna duda, continuamos. El acusador y órganos auxiliares, específicamente Ministerio Público, del artículo 107 que ya le dimos lectura, al artículo 111 del Código Procesal Penal. La Policía Nacional Civil del artículo 112 al artículo 115 que también ya le dimos lectura. El investigar los hechos punibles perseguibles de oficio, impedir a estos que sean llevados consecuencias ulteriores, individualizar a los sindicados, reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación y determinar el sobreseimiento y ejercer las demás funciones que le asigne este código. Esta es la parte conducente específicamente al órgano acusador y los órganos auxiliares a este, que es Policía Nacional Civil y el Departamento de Investigación Criminal, y está DIPANDA y está en toda la parte específicamente de los cuerpos de seguridad del Estado. Acá lo encontramos claramente de esta forma, ¿verdad? Para que lo podamos considerar. Acá lo tenemos. Ya le hemos dado lectura previamente. Las formalidades de la prevención policial, compañeros, artículo 305. La prevención policial observará para documentar sus actos
en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizan en cualquier circunstancia de utilidad de las informaciones recibidas, la cual será firmada por los oficiales que dirigen la investigación y en lo posible por las personas que hubiesen intervenido en los actos y proporcionado toda la información. Debemos de tomar en consideración algo, compañeros. En las diferentes judicaturas, ejemplo, Misco, Villanueva, Torre de Tribunales, existe una unidad de prevenciones policiales dentro de carceletas o a inmediaciones de los juzgados. En el caso de Villanueva está en inmediaciones de los juzgados, en el caso de Misco de manera similar y en el caso de Torre de Tribunales está en el sótano. Cuando agentes captores de Policía Nacional Civil ingresan a Torre de Tribunales, existe un lugar donde le toman huellas dactilares y donde hay un lugar donde se realizan las acciones de prevenciones policiales. A esa sala ingresan los agentes captores y ellos son los que firman. Luego es remitida y elevada al Ministerio Público y al juez competente de instancia. Cuando ustedes entran a Torre de Tribunales, del lado derecho conoce específicamente delitos y del lado izquierdo conoce faltas. Ahí están los juzgados de turno. Cuando quieran llegar a ver audiencias, lo pueden hacer porque son públicas, solamente guardando el decoro necesario dentro de la sala de audiencias. Lo pueden llevar a cabo para que puedan empaparse de cómo es la oralidad dentro del proceso penal. Entonces, esa es la forma de participación e incidencia de la prevención policial. Me detengo acá y pregunto si hay alguna duda con la prevención policial. Pregunto si hay alguna duda. Siempre en los dos postulados que tenemos, por orden de aprehensión y por delito flagrante. El día lunes vamos a verificar específicamente en la primera declaración cómo se dan las capturas y cómo se da el delito flagrante inmediatamente, ¿verdad? El tema específicamente cuando ya se pone en conocimiento la noticia criminal ante el juez. Si no hay dudas, continuamos con el conocimiento de oficio que nos estaban preguntando ahí. Reinaldo nos estaba preguntando el conocimiento de oficio. Este es el más sencillo de todos, ¿verdad? De acuerdo al manual del fiscal del licenciado Galindo, el mandato legal del Ministerio Público de promover la persecución penal obliga al fiscal a iniciar la persecución penal en cuanto tenga el conocimiento de un hecho que revista las características de delito, aunque no sean denuncia, querella o prevención policial. Freddy Escobar hace referencia de ¿verdad? Freddy Escobar hace referencia de en el manual del fiscal y menciona de esta forma. Y en el artículo 289 encontramos el conocimiento de oficio. Vamos al artículo 289 del Código Procesal Penal. Artículo 289. Y menciona el conocimiento de oficio, finalidad y alcance de la persecución penal. Y vean lo que menciona. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por, marcamos con rojo, denuncia, o por cualquier otra vía fehaciente, marcamos con rojo también, deberá impedir que produzca consecuencias ulteriores y promover su investigación para requerir el enjuiciamiento. Y ahí vemos y enlazamos el artículo 208 y el 108 y el 181. El 108 con respecto a la objetividad del Ministerio Público, el 181 también con la objetividad del Ministerio Público, que refiere específicamente a la objetividad, y el 290 que también refiere a la objetividad que el Ministerio Público puede tener en la extensión de la investigación, ¿verdad? Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias del cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer, es de importancia en los elementos de convicción. ¿Qué sucede con este conocimiento de oficio, compañeros?
Antes era un poco complicado porque no se tenía la veracidad o no se tenía la certeza de ciertos hechos. Ahora, a través de las plataformas digitales y redes sociales, nosotros nos encontramos ante este tipo de situación. La superintendencia de bancos menciona y hace normalmente relevancia al delito de pánico financiero y hace relevancia con esto. El delito de pánico financiero puede obtener contra reputación y prestigio de una entidad financiera. Se recordarán hace muchos años que hubo un proceso en contra del tuitero y aquí menciona primera acción real, sacar el pisto de Banrural, que quebrar el banco de los corruptos, escándalo GT hacía el hashtag, ¿verdad? Acá nosotros tenemos un conocimiento de oficio en el que el Ministerio Público, al ver un tuit, lo captura y toma una persecución inicial definitivamente porque se presume de que es una acción incidental en delito constitutivo de acción pública. ¿Qué es lo que sucede? Esta acción de tuitar, de hacer un Twitter, no solamente constituye una libre expresión, sino acá se está promoviendo específicamente de que se realice un pánico financiero que pueda atender contra la reputación y prestigio de una entidad financiera y proporcionar un retiro masivo de depósitos o inversiones, ¿verdad? Por lo que el responsable de la comisión de este delito podrá ser sancionado con prisión de 1 a 10 años y una multa de 5,000 a 800,000 quetzales. Entonces, esta circunstancia es conocida de ustedes, cómo se puede dar específicamente con la toma de una captura de una noticia criminal. Se recordarán ustedes hace unos 2 o 3 años aproximadamente, allá en el Boulevard San Nicolás, resulta y se da un incidente. Con unos taxistas que resulta de que derivado de cobro de extorsiones, unas personas, eran 4 personas o 5 aproximadamente, que se conducían a bordo de motocicletas, llegan y le dan muerte a un conductor de un taxi. Pero resulta ser de que los taxistas ya estaban previamente advertidos que estas circunstancias se darían en contra de ellos y se ponen de conocimiento y accionan a manera de prevención. ¿Qué son las acciones que realizan? Las acciones que realizan son, acaece la condición, llegan las personas que le dan muerte al conductor del taxi, le dan muerte al taxista e inmediatamente los taxistas armados capturan a los delincuentes o posibles delincuentes. Agarran un tambo, una caneca, un garrafón de gasolina, les ponen la gasolina en el cuerpo y les prenden fuego. Se recordarán ustedes en aquel tiempo de que se hicieron Facebook Live a través del live de Instagram y se hicieron publicaciones donde incluso los mismos taxistas decían que habían tomado por mano propia su justicia. ¿Qué es lo que pasa, compañeros, en este caso en específico? La teoría general del delito. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos la legítima defensa y los presupuestos que se originan de la legítima defensa? Causas de justificación, artículo 24 del Código Penal. Legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de otra persona, bienes o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A, agresión ilegítima. ¿Se dio una agresión ilegítima y los presupuestos anteriores? Sí. B, necesidad racional del medio empleado para impedirles o repelerles. ¿Había necesidad de prenderles fuego? No. Acá ya no estamos ante una legítima defensa. Acá ya nos trasladamos específicamente al artículo 11 del Código Penal. Delito doloso. El delito es doloso
cuando el resultado ha sido previsto dentro de la fase interna del intercriminis, ¿sí? Sin perseguir este resultado, el autor se le representa como posible y ejecuta el acto. Fase externa del intercriminis. ¿Podemos considerar nosotros de que es una legítima defensa? Sin lugar a duda, no. Estas personas fueron procesadas y ligadas a proceso penal por la comisión de un delito que se le denomina asesinato. Asesinato que lleva inmerso y consigo ya todos los agravantes de un tipo penal. Y en el asesinato refiere: comete asesinato quien matare a una persona con alevosía. ¿Y qué es la alevosía? Lo vimos en el artículo 27, numeral 2. Veamos el artículo 27, numeral 2. Ya contempla un agravante. 27, numeral 2. Ejecutar hecho con alevosía. Cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que atienden directamente y especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ejercer el ofendido. La gasolina y prenderle fuego a una persona. ¿Creen ustedes que no había alevosía en un asesinato? El ensañamiento, artículo 27, numeral 6. Artículo 27, numeral 6. Abuso de su, perdón, el numeral 7, perdón. El ensañamiento, aumentar deliberadamente los efectos del delito, causándole innecesariamente su realización empleando medios que añaden la ignominia de la acción delictual. ¿Y qué significa ignominia? Ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de la persona. ¿Ustedes creen que dejar sin piel a una persona, sin huellas dactilares para poderse individualizar o identificar, no causan este tipo de condiciones? Definitivamente sí. Entonces, compañeros, al momento que el Ministerio Público toma en referencia estos Facebook Live, estas posturas, inicia una persecución inicial de oficio. Las personas, más allá de la cultura general que puedan tener, pues hablaban de que la justicia no existe, de que si mataron a los delincuentes y todo. Compañeros, existe el debido proceso que se debe de respetar. Y todos hablan del principio del debido proceso. ¿En dónde lo encontramos, compañeros? Artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial. Y dice el debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal, seguido ante un juez o tribunal competente. Independientemente, compañeros, creyentes del Estado de Derecho, ¿creen ustedes de que se le violaron los derechos a los presuntos infractores de la ley penal, aunque hayan realizado esa conducta? Definitivamente, sí. Se le vulneró en sus derechos. Y se dio específicamente, y ahora las personas que realizaron esa acción están purgando pena por acciones que estaban recriminando que las otras personas estaban realizando. Me detengo acá y pregunto si hay alguna duda de la denuncia, de la querella, de la prevención policial o del conocimiento de oficio. Pregunto si hay alguna duda. Estos son los actos introductorios del derecho procesal penal. Y veamos el artículo 309 del procedimiento preparatorio o lo que refiere a la fase de instrucción. Artículo 309 del Código Procesal Penal. Artículo 309 del Código Procesal Penal.
Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Una vez que el Ministerio Público recabó la denuncia correspondiente y si fuera el caso, menciona Julio Hernández, se encontrará encubiertos los requisitos procedibles y que tendrá que realizar la investigación que procede. ¿Para qué, compañeros? Para determinar fundamentalmente si el caso está probando los elementos que integran el cuerpo del delito, o sea, los verbos rectores, de qué se traten, así como la probable responsabilidad del inculpado. Esta es la realización que el Ministerio Público pone en conocimiento. Esta es la función que se debe de dar. Y los fines del proceso, que le dimos lectura al inicio, porque era de suma importancia que se tuviera el conocimiento cuál es lo que se persigue a través de una denuncia, a través de una querella, a través de una prevención policial o a través de un conocimiento de oficio. ¿Qué es lo que se persigue, compañeros? El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo haber sido cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado y el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma a través del principio restaurador y a través de esta fase específicamente que es el principio de retribución que el Estado tiene a través del jus puniendi, que toda persona que ha cometido un ilícito, toda persona que ha realizado conductas antijurídicas que pueden ser perseguibles a través de un juicio de reproche, de esa manera es la finalidad del proceso penal. No tomar en consideración y poner tras las rejas a una persona, porque lo hablábamos en la teoría general del delito, de que la última ratio es la última, la prisión preventiva es la última ratio de conformidad al principio de favor libertatis. Ese principio de favor libertatis que la persona solamente puede ser puesta en prisión específicamente cuando no se puedan desvanecer el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, porque en ese caso se va definitivamente en contra de lo que respecta específicamente al procedimiento de averiguación en los fines del procedimiento penal. Esa es la forma y circunstancia a través de lo cual se debe de tener esa postura, ¿verdad, compañeros? Es lo que se debe de tomar en consideración. Me detengo acá y pregunto si hay alguna duda. Este principio de favor libertatis lo encontramos en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Lo vamos a encontrar en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y menciona la prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible. Sobre la existencia de un hecho punible. Y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. Y el segundo párrafo del artículo 259 le colocamos como epígrafe principio de favor libertatis. Principio de favor libertatis. La libertad no debe de restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Estas son las garantías. Lo que respecta al peligro de fuga y al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad lo vamos a verificar el día lunes en la conferencia de la primera declaración y las medidas judicializadoras como presupuestos para dictar un auto de prisión preventiva y los que se deben de desvanecer. Y en este caso, compañeros, lo que hemos visto en esta mañana, con lo que damos por terminado lo que son los actos introductorios del derecho procesal penal guatemalteco.